de tejidos. En este caso ya tenemos una base de datos de telas de la A a la Z, que ustedes pueden consultar acá con el puntero. Entonces colocan la letra A y les aparecen todos los nombres de telas que empiezan con la letra A. O si quieren, vamos a hacerlo la letra H, por ejemplo, hacen clic y de una vez lo lleva a la letra H. Entonces aquí está toda la información de las telas para que ustedes puedan hablar con los términos. Esta es una información para que ustedes lean y consulten. Y luego tenemos aquí el paso a paso para mejorar o aumentar la producción. Pero antes de eso vamos a ver las dificultades que se encuentran en el cálculo de la orden de corte. Bueno, la orden de corte, que es el formato que estudiamos ayer, es el formato donde se registran los consumos de los materiales de acuerdo a la información que ha suministrado tanto el patronista como el trazador y el cortador, que estos roles pueden estar concentrados en una o más personas. Entonces, para esto vamos a ver cómo se hace el cálculo manual, los problemas que se encuentran y los beneficios de la automatización como nuevas tecnologías. Entonces, al principio hay una introducción, pues que van a leerla. Lo importante es que ustedes puedan entender que en la industria de la confección el proceso de trazo y corte o de tizada y corte es un proceso de extremo cuidado en el que va a depender en gran parte el éxito del producto en el proceso siguiente, que es la confección y la optimización del material para poder reducir los tiempos de fabricación, aprovechar aún más, poder fabricar más prendas y reducir los costos. Digamos que existen ejercicios como el que hicimos, que son cálculos manuales, a pesar que hemos utilizado una herramienta como Excel, como una fórmula básica de multiplicación. Hay otros softwares o sistemas, como en este caso Audaces, que nos permiten, digamos, facilitar el tema de cálculos y reducir el riesgo de errores. Entonces, en el cálculo manual nosotros tenemos por lo menos la información general en la orden de producción, que es la que nos dice cuántas prendas se van a cortar, que esto puede estar también incluido en la orden de corte. Yo les he dejado este tema como de cantidades muy libres, donde tenemos las tallas y las cantidades a cortar por cada una. Luego tenemos el número de la tizada, las unidades que se van a cortar y cómo se va a trabajar. Entonces, en el proceso manual del cálculo de la orden de corte, este es el formato que se desarrolla justo después de la orden de producción y sobre este se trabaja el corte, es decir, esta es nuestra hoja de ruta. La ficha técnica es como el primer formato que nos da la información general, pero para ejecutar la producción trabajamos con la orden de corte y la orden de producción. Entonces, aquí ya es la información de cómo el cortador realiza el corte, el trazado, cómo distribuye, cuántas prendas de cada una, y es un proceso totalmente manual, como la fotografía que ustedes ven aquí, que lo trabajan y seguramente lo han visto en el área de corte del SENA o para aquellos que tienen experiencia en el sector. En este caso, la fotografía, si se dan cuenta, los moldes han sido realizados de forma digital. Aquí se hace, para el ejemplo que vimos ahorita, era una sola referencia, un solo color, pero es posible que una misma referencia venga en diferentes colores, como el ejercicio que hicieron ayer. Entonces, para eso se va a hacer un tendido por cada color. Entonces, se estudian cómo es la mejor forma de aprovechar el material, hacer el trazo, para hacer un cálculo lo más aproximado a la realidad, porque estamos trabajando con promedios, no consumos reales, porque una vez se corta, el cortador es el que registra lo que realmente se consumió de tela, pero entre el consumo real y el promedio de consumo no debe haber una diferencia tan grande. Entonces, hasta ahora la herramienta que hemos utilizado es Excel, la calculadora, papel y lápiz, y con eso hemos hecho la orden de corte. Pero ¿qué pasa? Que con el cálculo manual se aumentan los tiempos en el cálculo, hay una verificación mucho más larga, existe un riesgo de gran cantidad de piezas en stock
porque muchas empresas aumentan el número de prendas para que se hagan pocas capas, para optimizar el tiempo de corte, y al final no son realmente prendas que han sido pedidas y puede existir desperdicio de tela porque no conocemos, como les comentaba ayer, digamos, la extensión que tiene cada rollo de tela y cómo lo podemos aprovechar. La automatización del proceso de cálculo, que se puede hacer a través de la herramienta de Audaces, nos permite no solamente hacer el cálculo de la orden de corte, sino también el proceso de trazado. Entonces, yo puedo verlo de forma digital, el trazo, y de una vez hacer los cálculos lo más cercano a la realidad. Entonces me da agilidad en la información, reduzco las pérdidas en stock, optimizo el tiempo, hay una disminución considerable de los errores humanos y hay una agilidad en la construcción de los archivos, porque es realmente clic en un botón que me genera un trazo sugerido y sobre ese trazo yo empiezo a hacer adecuaciones. Entonces todas estas tecnologías nos facilitan y nos mejoran como la productividad al interior de nuestras empresas. Bueno, ahora vamos a seguir con el paso a paso para aumentar la producción, porque es importante que ustedes conozcan para qué nos va a servir toda esta información o qué diferencia va a generar. Entonces, vamos a ver cuáles son los principales obstáculos para producir a gran escala, que están concentrados por lo menos en la falta de tecnología, dificultan la previsión del costo de una colección, el esfuerzo para la aprobación de la prenda, que es ese prototipo que se desarrolla, el gasto de materia prima, la capacidad productiva y la optimización del espacio productivo. Y para eso, pues hay que desarrollar un plan de acción que va a estar centrado en la creación, el desarrollo y la producción. Y finalmente en la gestión del proceso, que se basa en definir unas metas, en levantamiento y análisis de las informaciones y en medir los resultados y reconocer las fallas. En esta parte de la gestión del proceso es que ustedes van a intervenir en realidad, que es en lo relacionado al control de calidad. Sin embargo, yo no puedo definir metas ni analizar información si no entiendo cada uno de los procesos. Entonces vamos a ver los procesos. Entonces, en estas industrias se enfrentan con muchos desafíos porque cada vez aparece más competencia. Es una industria que es altamente lucrativa, pero que cada vez más tiene un consumidor más informado y más exigente. Es importante entender que, por ejemplo, estos no son productos de necesidad primaria y digamos que la situación que estamos viviendo ahora lo demuestra. En estos momentos que estamos viviendo una cuarentena, nadie está pensando o planeando ir a comprar ropa. Entonces, todas las industrias del sector textil y confecciones en estos momentos no están facturando. Entonces, frente a crisis económicas, problemas sociales, naturales, desastres o cualquier situación como la que estamos viviendo ahora, que es sanitaria, la industria pasa a un segundo plano. Entonces es muy importante identificar como los caminos para que esta sea una industria lo más eficiente y rentable posible para poder sobrellevar crisis. Entonces vamos a ver unos obstáculos que son principalmente la falta de tecnología, una dificultad para prever el costo de producción, un gran esfuerzo para aprobar la prenda prototipo, un gasto innecesario que se realiza en materia prima y de tiempo por todos los ajustes que se desarrollan y una dificultad tanto para ampliar la capacidad productiva como para optimizar el espacio productivo. Entonces, en el caso de la falta de tecnología en la actualidad, existen softwares especializados para casi todo lo que se desarrolla, desde hacer dibujos planos, construir fichas técnicas, órdenes de corte, hacer cortes y trazos automatizados. Entonces hay mucha tecnología disponible, pero las empresas no aplican o no cuentan con esta tecnología o no la implementan por los altos costos que tienen, digamos porque la inversión es muy alta de entrada, pero el impacto que tienen en la reducción de los costos a corto plazo es muy significativa. Sin embargo, son pocas las empresas que están dispuestas a hacer la inversión.
Entonces, es posible a través de todas estas herramientas tecnológicas multiplicar la producción y ampliar la productividad a la vez que se reducen los costos porque reducimos los tiempos de fabricación. Entonces, mientras uno se demora haciendo un diseño a mano, un tiempo estimado, si ese mismo diseño lo vuelvo a hacer para otra referencia muy similar, me tocaría volverlo a dibujar nuevamente, volver a diligenciar todos los datos. Mientras que si esto está digitalizado, se maneja con alguna herramienta tecnológica, es solamente seleccionar, copiar, pegar e imprimir. Entonces el tiempo se reduce sustancialmente, de horas a minutos, por ejemplo. Otra gran dificultad es la previsión del costo de una colección. Esto, muy pocas empresas hacen una planificación de las colecciones antes de desarrollar los modelos, el patronaje y el prototipo. Lo correcto sería definir, de acuerdo al mercado al que yo me dirijo, un rango de precios de venta público y de acuerdo a ese rango de precios y la utilidad que yo quiero tener, cuál debe ser mi costo. Entonces, por ejemplo, si yo me dirijo a un mercado de gama media que está dispuesto a pagar por este tipo de productos entre 50 y 80 mil pesos y yo me quiero ganar una utilidad del 50%, significa que mi costo de producción no puede ser, pues tiene que estar entre 25 mil y 40 mil pesos. O sea, son como mis topes. No me puedo pasar de un costo de más de 40 mil porque no voy a obtener la utilidad, que es la diferencia entre lo que me cuesta hacerlo y el precio al que lo estoy vendiendo. Entonces, como no hay una previsión, a veces se desarrollan productos que luego no entran dentro de esos parámetros y entonces no los puedo fabricar, pero ya perdí todo el tiempo de la compra del material, del diseño, de la ficha técnica, de todo lo que hice anteriormente y al final no lo voy a poder vender. Otro gran problema es el esfuerzo para la aprobación de la prenda prototipo. En un proceso manual de aprobación puede durar 15 días o más porque hay, digamos, un modelo de tallaje sobre el cual se prueba la prenda, se hacen ajustes, hay unos reprocesos. Pero hoy en día hay softwares especializados donde antes de cortar la prenda yo puedo verla sobre un cuerpo e identificar puntos de ajuste, cambios, cómo funciona el color, cómo funciona el material, cuál es la caída y puedo reducir los tiempos y agilizar significativamente este trabajo. Otro de los obstáculos es el gasto de materia prima y tiempo. En la elaboración de los tendidos puede ser que se tome mucho tiempo para que se puedan realizar y con los sistemas automatizados esto puede llevar cerca de 1 hora. Mientras en un tendido hecho de forma manual tenemos que trabajar con un cortador y un ayudante de corte para poder tender la tela de forma uniforme, porque yo no puedo estirar más el material de un lado que del otro, porque voy a generar, digamos, una distorsión en la tela, porque va a quedar con un comportamiento diferente. Yo tengo que hacer el recorrido del trazo, o sea, irme de punta a punta del largo del trazo, devolverme y volver a hacer el mismo ejercicio, mientras que con una máquina eso se programa y se colocan la cantidad de veces que lo va a hacer y ella corta automáticamente. Entonces es un proceso que reduce bastante el tiempo y se reduce también el riesgo del error. Otro problema es la capacidad productiva. En la capacidad productiva hay que entender que yo puedo tener una planta de producción o un módulo de producción reducido, pero mi capacidad productiva puede ser alta porque trabajo con talleres satélites, por la tecnología, por la velocidad de trabajo de mis operarios. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo así muy básico. Yo puedo tener 20 personas trabajando, pero si las 20 son lentas en su trabajo o son malos trabajadores, no voy a ser más productivo que una empresa que solamente tiene 10, que son muy ágiles y muy rápidos. O sea que a veces no solo la cantidad, sino la calidad, también
las herramientas con las que cuente, porque puede que yo sea lenta porque las máquinas con las que estoy trabajando son antiguas, porque no tengo las herramientas, porque hay desmotivación, por muchos factores. Entonces, es muy importante entender que la capacidad productiva puede ser ampliada a través de terceros o se puede trabajar en mejorar la capacidad productiva de los miembros de la organización. Y otro de los grandes problemas es la optimización del espacio productivo. En este caso, muchas empresas, al producir en grandes escalas, se encuentran con que los espacios se quedan pequeños para lo que hacen. Entonces, tienen por lo menos mesas de cortes muy pequeñas que hacen que los tendidos tengan que dividirlos en varias partes, entonces tienen que hacer varias veces el tendido, varias veces el corte y no en un solo tiempo. Entonces, es muy importante por eso, como todas las diferentes herramientas de automatización, y podemos optimizar el espacio productivo. Todos estos problemas se pueden resolver o al menos minimizar con la elaboración de un plan de acción eficiente para empezar a adoptar nuevas tecnologías, y son las que vamos a hablar ahora. Entonces, en ese plan de acción, seguir el ciclo que se llama PHBA o PDCA, que es planear, hacer, chequear y ajustar, o planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, nosotros debemos prever y verificar diferentes acciones si ustedes entran en el verificar y actuar. Entonces, ver lo que se está haciendo, comprobar que se está haciendo bien y actuar sobre un plan de mejora. Entonces, en ese plan de acción vamos a hablarlo de diferentes áreas. Tenemos la parte de creación, entonces para eso es importante que exista un primer ejercicio de planificación de la colección, donde se determinen cuántas prendas se van a hacer, cuáles son los rangos de precios, a qué mercado van a estar dirigidas, y digamos que toda la creatividad pueda enfocarse en asumir, digamos, que esta nueva colección va a ser aprobada. Esto nos permite establecer los objetivos que se desean alcanzar, las ventas que se esperan alcanzar, y las 4 ventajas de esta estrategia son una mayor velocidad en la ejecución entre las etapas de creación y selección de los diseños, menos dispersión de los recursos, la precisión de la creación aumenta y la especificación de los objetivos es clara para todos. Luego tenemos la previsión de costos. En el caso de la previsión de costos, que se hace durante la etapa de creación, impide que se produzcan colecciones sin que se sepa de antemano cuánto va a costar hacerlas y si son financieramente viables. En esta previsión anticipada podemos utilizar tecnologías que proporcionen informaciones para realizar los cálculos y hacer, digamos, la corrección instantánea de problemas. Entonces, puede ser que el consumo del material sea muy alto y yo, digamos, en vez de hacer la manga larga, la hago manga corta o manga 3/4 y ya me entra dentro del rango de precios. Y no tengo que terminar todo el proceso para ajustar, sino que antes de ejecutar ya puedo saber si va a funcionar o no, si es viable o no es viable financieramente. Las etapas de aprobación de la prenda prototipo también se pueden volver un poco más dinámicas porque ya se han hecho pruebas, se han documentado esas pruebas, hay unas tecnologías, como les contaba, que me van a permitir ver la prenda antes de, y si la colección ha sido planeada, yo puedo saber algo muy importante, que esto es de diseño. Cuando se desarrolla una colección, yo tengo que identificar que los productos puedan comercializarse en forma conjunta. Es decir, que yo no voy a hacer prendas que solamente una persona va a comprar una, sino que cuando compres esta blusa tienes diferentes opciones de pantalones, shorts y faldas que te pueden servir. Entonces muchas veces los prototipos no se aprueban porque no encuentran con qué prenda va a coordinar. Entonces esta blusa está bonita pero no coordina con ninguna prenda que tenemos, entonces no la podemos hacer. Es muy importante que este proceso se vuelva un poco más dinámico.
En la parte de desarrollo encontramos dos aspectos claves sobre los que hay que tomar acción, que son la optimización del tiempo y la rentabilidad del modelo. Ya una vez hemos definido el diseño, ya hemos visto que es viable comercialmente, ya ha sido aprobado, ¿cómo hacemos para mejorar los tiempos de fabricación de este? Hay veces que podemos decir que una prenda no necesita ser escalada porque es una prenda amplia, que podemos hacerla por tallas intermedias, que solo vamos a ofrecer en 2 o 3 colores. Entonces, todo este tipo de aspectos nos permiten optimizar los tiempos y ganar productividad. El uso de tecnologías para optimizar los tiempos del trabajo, para hacer los trazos, para cortar, también nos va a ayudar. Y la rentabilidad del modelo es, por ejemplo, en la producción de una blusa se pueden hacer simulaciones si se le agrega X piezas, si se le coloca un bordado, si le coloca un cuello decorativo, y puedo ver si es económicamente viable, o sea, si está dentro del rango de precios, si va a funcionar. Y esto nos ayuda a la optimización tanto de tiempos como de materia prima, porque hay veces que tenemos inventarios de insumos o materiales que tenemos que empezar a botar. Y en la parte de producción está en el trazo, en el ahorro de la materia prima, en la capacidad productiva y en la automatización del corte. En el trazo, pues las nuevas tecnologías que nos permiten hacer como simulaciones de trazos, ver diferentes opciones, hacer ajustes antes de hacerlo manual. Recuerden que en la clase hice los dibujitos así en miniatura y realmente me tomó tiempo, que para los siguientes ejercicios ya lo que hacía era como una simplificación de la figura. Ahora imagínense en un trazo real, estas figuras tienen que ser desarrolladas de forma exacta, y si eso se hace manual, es copiar y calcar y volver a dibujar X cantidad de veces las piezas. Y si me doy cuenta que esa no era la mejor manera y encontré otra forma, me toca volver a empezar y volver a hacer el ejercicio. Entonces yo tengo que buscar la forma y la tecnología me lo da para hacer un control Z, un deshacer y retroceder fácilmente. El ahorro de la materia prima para hacer el estudio del patrón me va a ayudar mucho y me va a dar mayor precisión, y de la capacidad productiva. Entonces los gastos relacionados a la empresa para que tengan menor costo en el costeo de la prenda en la parte de producción, y esto se traduce en un mayor margen de utilidad que genera un lucro para el empresario. Tenemos la automatización del corte, tenemos diferentes máquinas y tenemos otros aspectos como la gestión del proceso, que es donde ustedes van a realmente actuar. Entonces, quería que tuvieran el panorama completo para que ustedes pudieran determinar en qué aspectos contribuyen o pueden contribuir a mejorar un proceso. Entonces, además de un plan de acción, la gestión eficaz del proceso productivo es algo extremadamente relevante en el ambiente corporativo a partir del levantamiento del análisis de la información. De cada proceso yo debo empezar a documentar qué está funcionando y qué no está funcionando. ¿Cómo puedo documentar eso? A través de listas de chequeos, a través de encuestas, y ahí yo puedo ver qué es lo que suele presentar atrasos en los procesos de producción, qué es lo que suele funcionar mucho mejor, más rápido y más ágil en los procesos de producción, y ahí yo puedo empezar a definir unos planes de acción luego de la verificación y definir unas metas. Entonces las metas tienen que ser muy claras. Yo tengo que decir qué quiero lograr y definirlo en un horizonte de tiempo. Entonces reducir en un 5% el desperdicio de material textil. Entonces, ¿cómo voy a lograr eso? Yo defino unas actividades. Entonces, para yo reducir en un 5% el desperdicio textil, yo tengo que hacer verificación, orden de corte, ficha técnica, muestra física. Desarrollar diferentes opciones de trazo. Entonces yo empiezo a definir como unas actividades que al final me van a estar orientadas a esos resultados. El levantamiento y análisis de las informaciones, les decía que pueden ser
con estas herramientas, pero también nosotros tenemos que tener información de otras fuentes, por lo menos qué está pasando afuera, cuáles son las problemáticas del sector en la región, en la ciudad, y con todos estos datos y de manera muy objetiva poder tomar acciones puntuales. Entonces, medir resultados y reconocer las fallas es otro de los aspectos claves. ¿Qué es lo que está fallando en el proceso? Digamos, cuando hacemos las listas de chequeo y las podemos hacer de nuestro personal, de cada proceso, de cada actividad y empezar a identificar. Entonces, en conclusión, esta industria vive una gran transformación y la tecnología es la que está acelerando este proceso porque el mercado cada vez nos exige tiempos más cortos de fabricación con colecciones que permanezcan cada vez menos en las vitrinas y esto requiere una agilidad en la producción, una capacidad productiva mucho mayor y existen nuevas tecnologías que nos van a brindar las herramientas para que esto pueda realmente generarse en la industria. Entonces, con esta inversión, la empresa gana más agilidad y precisión y reduce los costos de producción con la misma cantidad de personal, que es, digamos, como el objetivo. Entonces, los voy a invitar para que busquen en YouTube diferentes videos sobre Audaces y en el foro comenten y nos compartan los videos que descubren y no solamente Audaces, sino de nuevas tecnologías